Bueno, buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Ronald Andrés García Díaz, estudiante del programa de Ingeniería Electrónica y con nuestro grupo de trabajo, el cual está conformado por... Daniel Andrés García Castellanos. Juan Diego Cubilla Ramírez. Les vamos a hablar acerca de la comunicación entre Proteus, PIC y LabVIEW, implementando termopares, los cuales son sensores de temperatura y amplificadores de instrumentación. Bien, como pueden evidenciar en la pantalla, tenemos el informe de laboratorio entregado con la introducción, los objetivos, el marco teórico, la estructura interna de la D623, que el cual es un amplificador de instrumentación, la ecuación del voltaje de salida del amplificador de instrumentación con su respectivo cuadro de valores de resistencia RG y ganancia. Tenemos también los materiales que utilizamos en la práctica, los cuales son los resistores, el amplificador AD623, los termopares, el microcontrolador y las salidas del microcontrolador. Tenemos también los valores de temperatura del termopar tipo K. El diagrama de bloques, el cual es el circuito que implementamos en el simulador Proteus, el cual se compone de la siguiente manera. Tenemos los dos termopares de entrada del microcontrolador con un botón, el cual está implementado por un botón digital llamado Logic State, y las cuatro salidas, las cuales son 4 LEDs. El microcontrolador que utilizamos para esta práctica es el PIC 18F4550. Tenemos también la interfaz gráfica de LabVIEW para evidenciar la comunicación entre Proteus y esta interfaz. Bien, también tenemos las ecuaciones de ganancia de voltaje de salida y resistencia del amplificador de instrumentación para poder calcular nuestro rango de valores de temperatura para la salida de tensión. Tenemos el primer esquema del termopar 1, el cual es esto de 0 a 2.5 voltios. Tenemos el primer circuito del termopar 1, el cual podemos evidenciar que dice que tiene un rango de 0 a 2.5 voltios de salida de tensión en el rango de 150 a 170 grados de temperatura. Tenemos la tabla del amplificador de instrumentación, el valor del termopar, este es el esquema general, y este sería el del termopar 2. Tenemos el valor mínimo generado por el termopar, el cual sería 0. Acá se puede evidenciar en la tabla los rangos de temperatura que tenemos evidenciados. Sería de 150 a 170 grados. Los dos primeros serían de una salida de 0.1 voltio y 0.2 voltios, y los dos últimos serían de 2.4 a 2.5, como lo dijimos. Y estas son las ecuaciones características para poder sacar la ganancia y la resistencia R. Con las ecuaciones. Con cada uno de estos valores se tenían que hacer estas ecuaciones. Y tenemos también la del termopar 2, que va de un rango de 2.6 a 5 voltios con una temperatura de 171 grados a 200 grados centígrados. Tenemos también la tabla con sus respectivas salidas de tensión. Los dos primeros son de 2.6 y 2.7 y los dos últimos de 4.9 y 5 voltios en la salida de tensión. Bien, y estas son las ecuaciones características para sacar y calcular dichas resistencias y ganancias. Bien, ahora, como pueden evidenciar, tenemos otra tabla en la cual dice el rango del primer termopar y el rango del segundo termopar, pero dice escala. Tiene un valor diferente, solamente el valor de salida de tensión, la resistencia y la escala. Se preguntarán para qué será la escala. Esto es para el LabVIEW, porque en LabVIEW tenemos la interfaz siguiente. Tenemos los valores tanto del termómetro como de la válvula de Gauss, y pues tenemos que poner una escala característica para que nos genere una medición de temperatura más exacta. Bien, tenemos el código que lo podemos evidenciar, lo hicimos en el programa CSS Compiler, es el siguiente. Tenemos los nombres de los puertos usados en el microcontrolador, las configuraciones rápidas de entrada, las variables especificadas con su tipo de variable, ya sea float o entero, y les voy a hablar muy rápidamente acerca del código. Tenemos la función principal, el void main, y se establecieron las siguientes dos funciones, las cuales son el void leds para controlar la salida de los leds, y la función lectura, que es para convertir la salida del termopar de tensión o sea, nos dan una salida de tensión al final del termopar, del amplificador de instrumentación, y lo que hacemos con esta función es convertirla, con esta ecuación es convertirla a grados centígrados para que nos lo muestre en un virtual terminal. Tenemos en la función de los LEDs las condiciones, la cual dice que cuando el botón está en 0,
nos tiene que representar el termopar 1, nos tiene que mostrar la visualización de estos LEDs, en este caso el LED rojo, cuando esté dentro del rango de menor al 50% del rango de temperatura. ¿Eso qué quiere decir? Como pueden ver, en el primer termopar tenemos un rango de 150 a 170. La mitad de esto sería 160. Entonces, cuando sea mayor a 160, nos haga una condición, y cuando sea menor a 160, nos haga otra condición. En este caso lo tenemos configurado para que cuando sea menor a 1.1, el cual es el voltaje de la salida de tensión del amplificador de instrumentación, cuando sea menor a 160, 160 es 1.1 en voltaje. Los grados de 160 en voltios tiene que ser 1.1, por lo tanto, cuando sea menor a ese valor, nos va a generar una salida en el puerto C con un número 1. Tenemos que evidenciar que estos LEDs están acomodados de forma binaria. Esto en la primera parte sería 0,1, visto desde el menos significativo hasta el más significativo. El 0,1 en binario, porque está conectado en esta parte, sería un 1 lógico. Un 1 en decimal, perdón. Entonces, se pone acá el valor del 1. La siguiente condición, que es cuando sea mayor al 1.1, tiene que estar encendiéndose el siguiente LED, en este caso el azul. Y esto sería un 1,0 en binario. Por lo tanto, eso es un 2 en decimal. Entonces, ponemos aquí el 2. Ahora, hacemos el else. Aquí se imprimiría el valor del termopar 1. Hacemos el else, o sea, cuando el botón ya no sea 1, ya no sea 0, sino que sea 1, entonces se haga la siguiente condición, que es para el siguiente termopar, la cual es esta. El rango de temperatura es desde 171 hasta 200. La mitad de eso es 185 grados centígrados. Y el valor de voltaje ahí es 3.75. Por lo tanto, tenemos que poner el valor aquí, 3.75, como se ve en pantalla. Cuando sea menor a ese valor, se tiene que encender el LED verde en este caso, y se tiene que tener en cuenta que eso sería un 100. Eso es un 4 en decimal. Por eso anotamos aquí el 4. Pero se estarán preguntando por qué aquí ponemos un 16. Si el siguiente número sería 1000, eso es un 8. Pero lo que pasa es que como aquí en el simulador Proteus, el microcontrolador, la salida no es un RC3, sino es un RC4. Por lo tanto, sería 1000. Y eso sí es un 16. ¿Tiene lógica? Por eso se evidencia que cuando se cumple la otra condición, se enciende el LED amarillo. Aquí está pausada la simulación. Eso no es que esté encendido. Bien, ahora pues pasemos a la parte de la view, la cual es esta. Podemos evidenciar que en la interfaz de la view que tenemos dos visualizadores, un termómetro y una válvula de Gauss. Lo que hace el botón en el Proteus es separar el uno del otro. Por lo tanto, cuando esté en 0, se va a visualizar este, y cuando esté en 1, se va a visualizar este de abajo. Deberíamos probarlo ya para evidenciar todo, pero les voy a hablar primero del diagrama de bloques. Este sería el diagrama de bloques de la presentación de la view, de todo lo que está conectado y la conexión entre Proteus y la view. Bien, ahora pues visualicemos, hagamos que se cumplan las condiciones. Esto tiene que estar en 0, las condiciones se evidencian a continuación. Entonces tiene que estar en 0 y tiene que ser menor al 50% del valor máximo de la temperatura. En este caso, pongámosle un valor de 155 y vamos a la presentación y buscamos en la tabla de nuestros valores el valor de 155 con su resistencia. Sería 1067.78. Bien, 1067.78. Bien, le damos play y tenemos el virtual terminal que nos muestra 0.6 voltios de salida, y eso es correcto. Y tenemos que la condición es correcta. Cuando sea 0 el logic state y esto esté por debajo del 50%, se va a encender el LED rojo, el cual es el primero. Bien, ahora miremos la segunda condición, la cual dice que cuando sea mayor al 50% y el botón está en 0. Entonces pongamos 170, que es el valor máximo. Nos vamos hacia la tabla, 170 serían 278.41.
278.41 ohmios. Y esto nos va a arrojar una salida de tensión de 5 voltios, de 2.5 porque es la primera condición. O sea, esto va desde 0 a 2.5, entonces 2.5 sería el valor máximo. Y aquí se debería, como se ve exactamente, evidenciar el LED azul. Pero miremoslo en LabVIEW, no lo miremos solamente en Proteus, miremos las dos conexiones, tanto en LabVIEW como en Proteus. O miremoslas todas en Proteus y ahorita las evidenciamos en LabVIEW. Bien, entonces tenemos esto en LabVIEW, el Proteus y aquí el LabVIEW. Hagamos la primera condición, la cual dice que tiene que estar en 0 y tiene que ser menor al 50%. Pongámosle el mismo valor que teníamos ahorita, 155. La resistencia tiene que ser de 1067.78. Bien, y ponemos su respectiva escala en el LabVIEW, la cual es de 258.5. Listo. La escala del segundo, este tiene que estar en 0 porque si no interfiere con la medida de este. Tenemos que poner la escala del segundo en 0. Bien. Lo que haremos a continuación sería darle play. Y aquí también. Aquí nos muestra 0.64. Y aquí evidencia 165 grados. Perfecto. Y como podemos ver, aquí se va a encender el LED rojo. Bien, la primera condición se cumple. Ahora cambiamos para la segunda condición, la cual dice que tiene que ser 170 grados centígrados. Pues no tiene que ser 170, pero sí tiene que ser mayor a la mitad de la temperatura, al 50%. Entonces 170 es mayor a la temperatura de la mitad. Sería 278.42. Bien, le damos correr. Perdón, tenemos que poner la escala también, sería de 68 en el LabVIEW. Perfecto. Le damos correr. Podemos evidenciar que nos genera... Espérame. Y bien, como se puede evidenciar, tenemos 170 grados de temperatura con una salida de 2.5 voltios, la cual es la que se representa en el termopar. Aquí se enciende el LED azul y se enciende el siguiente LED también, el cual es el azul en la simulación de Proteus. Bien, esas serían las dos primeras condiciones cuando el botón esté en 0. Ahora probemos cuando el botón esté en 1. Se puede evidenciar que en el LabVIEW también se enciende el botón verde, pero este es el mínimo. Cuando este sea menor a 184, el botón verde se va a encender. Pero como pues este está en 0, obviamente va a encender. Entonces eso no significa que esté mal, está bien, es lo contrario. Solamente que pues como está en 0, la simulación lo muestra. Bien, ahora mostremos la segunda condición. Dice que tiene que ser menor a la mitad, al 50% del rango máximo de temperatura. Pongámosle el valor mínimo, o pongámosle 180 grados de temperatura, no 171, porque la mitad de 171 y 200 va a ser 185, como se evidencia aquí en la presentación. La mitad de 171 hasta 200 va a ser 185, entonces pongámosle 180 grados, nos va a generar 3.5 voltios de salida y la resistencia es 210.15. 210.15. Bien, y pongámosle la escala en el Proteus. La escala sería de 51.45 en la segunda válvula, que sería 0 aquí, y este sería de 51.45. 51.45. Perfecto. Le damos correr aquí. Nos tiene que generar. Y bien, perfecto. Aquí se puede evidenciar que nos genera los 3.50 grados, voltios de salida, perdón, cuando el botón está en 1. Ahorita no lo tenía en 1 y por eso no se evidenciaba, pero lo presioné y ya se evidenció. Bien, ahora observamos también que tenemos que cambiar la escala en LabVIEW. La escala sería para 180 grados, sería 51.45. 51. Perfecto.
y nos genera 180.075. Perfecto. Miramos en el Proteus si se cumple la condición, que tiene que encender el LED verde. Perfecto, aquí se cumple también. Ahora probemos la cuarta y última condición, la cual dice que cuando el botón esté en 1, como está aquí, y el amplificador tiene que estar, el termopar, perdón, tiene que estar en mayor al 50% de la temperatura total. Pongámosle la temperatura máxima, la cual sean 200 grados centígrados. Perfecto, 200 grados centígrados son 163.02 de resistencia. Listo. Perfecto. Cumplimos la segunda condición. Déjenme cambiar aquí. Cumplimos la cuarta y última condición, la cual dice que el termopar tiene que ser mayor al 50% de la temperatura máxima del amplificador. Entonces lo que le ponemos es 200 grados centígrados, que es el máximo de temperatura que nos va a aguantar aquí el termopar, porque lo tenemos configurado de esa forma para que nos genere 5 voltios de salida de tensión. Por lo tanto, los 200 grados están acompañados de 163.02 ohmios de temperatura, 163.02 ohmios, y la escala va a ser de 40 para la view. Entonces aquí acomodamos y le ponemos 40. Perfecto. Le damos play y nos tiene que generar 5 voltios, perfecto, a la salida, tanto aquí como en el virtual terminal, y se tiene que evidenciar el LED amarillo, como se puede ver en el Proteus y en el LabVIEW. Perfecto. Y bueno, esto sería todo por esta presentación. Aquí se puede evidenciar todas las pantallazos en el informe con las condiciones y que todo está finamente estructurado con sus conclusiones y referencias. Eso sería todo por nuestra presentación. Muchas gracias.